Corpus Christi, Texas. Viernes, 31 de marzo de 1995. El cielo sobre la costa del Golfo estaba cargado de esa humedad pesada y gris que presagia una tormenta inminente. El viento soplaba fuerte desde el océano, agitando las palmeras a lo largo de la autopista interestatal 37. Para los turistas, era solo un día nublado más en una ciudad portuaria. Pero para la historia de la música latina, ese día marcaría el fin de la inocencia. A las 11:48 de la mañana, en un motel económico de carretera situado en el 901 de Navigation Boulevard, el tiempo se detuvo de golpe. Un solo disparo, seco y brutal, rompió la rutina de la mañana. Ese sonido no fue solo el estallido de la pólvora, fue el sonido de un corazón colectivo rompiéndose en 1000 pedazos. La víctima no era una mujer anónima, era la hija predilecta de Texas, era la sonrisa que había conquistado a 2 naciones, era Selena Quintanilla Pérez. Durante 30 años nos han contado una versión simplificada de esta tragedia. Nos han dicho que fue el acto desesperado de una fanática obsesionada, una asistente que perdió la cabeza. Nos han vendido la historia de la loca solitaria. Pero esa versión es una mentira piadosa diseñada para que podamos dormir tranquilos. La verdad es mucho más oscura, más compleja y más aterradora. La verdad sobre lo que ocurrió en la habitación 158 del motel Days Inn no es solo una historia de asesinato. Es una historia de manipulación psicológica calculada, de malversación financiera sistemática, de secretos médicos, de un anillo de diamantes desaparecido y de una traición tan profunda que cuesta creer que un ser humano sea capaz de tal frialdad. Hoy vamos a dejar de lado la leyenda para examinar la evidencia. Vamos a entrar en la mente de la asesina. Vamos a reconstruir, minuto a minuto, los pasos que llevaron a la reina del Tex-Mex a esa trampa mortal. Bienvenidos a la historia real, cruda y sin censura de la habitación prohibida. Para entender la magnitud de la pérdida, primero debemos entender la altura del vuelo. En 1995, Selena no era simplemente una cantante popular, era un fenómeno sociológico sin precedentes. Tenía solo 23 años, pero ya había logrado lo imposible. Había tomado un género musical dominado históricamente por hombres, el Tex-Mex, y lo había puesto a sus pies. Con su carisma, su talento y su humildad inquebrantable, Selena había cruzado fronteras que parecían impenetrables. Había ganado un Grammy, algo inaudito para un artista de su género. Estaba a punto de lanzar su primer álbum en inglés, un disco que la industria musical pronosticaba que la convertiría en la próxima Madonna, en la próxima Gloria Estefan, en una superestrella global. Pero a diferencia de las divas intocables de Hollywood, Selena seguía siendo la chica del barrio. Vivía en la misma casa de ladrillo modesta en el barrio de Molina, al lado de sus padres. Iba al supermercado sin maquillaje, saludaba a sus vecinos por su nombre. Ella creía, con una ingenuidad que resultaría fatal, que si trabajabas duro y eras buena persona, el mundo te devolvería esa bondad. Ella no sabía que justo a su lado, en su círculo más íntimo, crecía una hierba venenosa que estaba esperando el momento justo para asfixiarla. Esa hierba venenosa tenía nombre y apellido: Yolanda Saldívar, una mujer pequeña, de aspecto inofensivo, con su uniforme de enfermera y una sonrisa tímida. Yolanda no llegó a la vida de Selena con un arma en la mano, llegó con halagos, llegó con una devoción que parecía pura. A principios de los años 90, Yolanda comenzó a llamar insistentemente a Abraham Quintanilla, el padre y manager de Selena. Llamaba una y otra vez, obsesionada con una sola idea: fundar el club de fans oficial de Selena en San Antonio. Abraham, un hombre conocido por su instinto protector y su desconfianza natural, inicialmente la rechazó, pero la persistencia de Yolanda era sobrenatural. Finalmente, cansado de las llamadas o quizás impresionado por tal dedicación, Abraham accedió. Fue el error más grande de su vida, un error que pagaría con la sangre de su hija. Yolanda Saldívar no era una mujer feliz. Tenía 34 años, vivía sola en un apartamento en San Antonio que, según quienes lo visitaron, parecía un santuario dedicado a Selena. Las paredes estaban cubiertas de pósters, fotos y recortes de prensa.
No tenía pareja, no tenía hijos, no tenía una vida social vibrante. Selena se convirtió en su religión, en su razón de ser, en el espejo donde Yolanda quería verse reflejada. Poco a poco, con la paciencia de un depredador, Yolanda se fue infiltrando en la vida de la familia Quintanilla. No se conformó con ser la presidenta del club de fans, quería más, quería ser indispensable. Se ganó la confianza de Selena haciéndose pequeña, haciéndose servicial. Selena necesitaba que le recogieran la ropa de la tintorería, Yolanda estaba ahí. Selena necesitaba a alguien con quien hablar de sus problemas matrimoniales o de la presión de la fama, Yolanda escuchaba, asentía y aconsejaba. Se creó una dinámica perversa, lo que los psicólogos criminalistas llamarían después una codependencia parasitaria. Yolanda empezó a llamar a Selena hija, y Selena, que vivía rodeada de gente que quería algo de ella, dinero, fama, autógrafos, vio en Yolanda a una amiga desinteresada, a una segunda madre que solo quería cuidarla. Fue esa confianza ciega la que llevó a Selena a cometer el acto que sellaría su destino. En 1994, nombró a Yolanda directora de sus boutiques de ropa, Selena Etze. Le entregó las llaves de sus negocios, le dio poder de firma en sus cuentas bancarias corporativas, le entregó las llaves de su propio reino. Pero a principios de 1995, el sueño empezó a mostrar grietas. El castillo de naipes que Yolanda había construido a base de mentiras y manipulación empezó a temblar. El padre de Selena, Abraham, comenzó a recibir llamadas inquietantes. Eran llamadas de padres furiosos, fanáticos decepcionados que decían haber enviado cheques de 30, 40 o 50 dólares para inscribirse en el club de fans, pero que nunca habían recibido nada a cambio, ni una camiseta, ni una foto, ni siquiera una carta de bienvenida. Abraham, que controlaba el negocio familiar con mano de hierro, decidió investigar. Lo que descubrió era alarmante. Los cheques habían sido cobrados, pero el dinero no aparecía en las cuentas del club. Al mismo tiempo, en las boutiques de moda, el ambiente era irrespirable. Los empleados, diseñadores y costureras se acercaban a Selena con miedo para contarle historias de terror sobre Yolanda. Decían que era una tirana, que despedía gente por capricho, que prohibía a los empleados hablar directamente con Selena. Y lo más grave, decían que faltaba dinero en la caja. Selena, atrapada entre su lealtad a su amiga y la realidad de los hechos, intentaba suavizar las cosas. Yolanda es así, es intensa, pero me quiere, les decía. Selena no podía aceptar que su mejor amiga fuera un monstruo. Pero los números no mienten. Abraham Quintanilla reunió las pruebas, rastreó los cheques, habló con los bancos. La conclusión fue devastadora. Yolanda Saldívar estaba robando sistemáticamente. Se estima que había desviado más de $30,000, una fortuna en aquella época, equivalente a casi $60,000 de hoy, para financiar su propio estilo de vida. Yolanda usaba el dinero de Selena para pagar sus tarjetas de crédito, para comprarse ropa cara, para invitar a cenas de lujo, para alquilar coches. Quería vivir la vida de una estrella, pero usando el dinero de la estrella a la que juraba proteger. El 9 de marzo de 1995, la bomba estalló. En las oficinas de Q Productions, Abraham Quintanilla, acompañado por Selena y su hermana Suzette, confrontó a Yolanda. Fue una reunión volcánica. Abraham, un hombre de temperamento fuerte, no se anduvo con rodeos. Le puso las pruebas sobre la mesa. Le gritó ladrona a la cara. Le dijo que sabía todo. Yolanda reaccionó como hacen los narcisistas cuando son descubiertos. No pidió perdón, no confesó, se tiró al suelo, lloró histéricamente. Negó todo, se hizo la víctima. Dijo que era un malentendido, que los papeles estaban desordenados. Abraham no le creyó ni una palabra. Le dijo, si no fuera por Selena, te mataría aquí mismo. La despidió en el acto y le prohibió volver a acercarse a su hija. Selena salió de esa reunión devastada. Su mundo de confianza se había derrumbado. Pero aquí es donde la historia toma el giro fatal que nos lleva al motel Daisy. A pesar de la evidencia abrumadora, a pesar de las advertencias de su padre y de su esposo Chris Pérez, Selena no cortó los lazos con Yolanda de inmediato. ¿Por qué? Esta es la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. La respuesta oficial es que Selena necesitaba recuperar ciertos documentos financieros bancarios que Yolanda tenía en su poder, documentos vitales para la declaración de impuestos de Selena ante el IRS. Yolanda, astuta como nadie, se había quedado con esos papeles como un seguro de vida, como un rehén para obligar a Selena a seguir viéndola. Pero hay teorías más oscuras. Hay quienes dicen que Yolanda sabía demasiado, que conocía secretos íntimos de la vida de Selena que la cantante no quería que salieran a la luz.
No lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Yolanda, desesperada por perder su fuente de ingresos y sobre todo su fuente de prestigio, comenzó a planear su venganza, o su jugada maestra. El 11 de marzo de 1995, solo 2 días después de ser despedida y humillada, Yolanda entró en una tienda de armas en San Antonio llamada A Place to Shoot. No parecía una asesina, parecía una mujer asustada. Le dijo al vendedor que necesitaba protección, porque trabajaba como enfermera a domicilio en barrios peligrosos. Pidió un revólver. Compró un Taurus modelo 85, calibre 38 especial. Es un arma pequeña, de cañón corto, fácil de ocultar en una bolsa de mano, pero letal a corta distancia. Pero el detalle que hiela la sangre no es el arma en sí, sino la munición que eligió. Yolanda compró balas de punta hueca. Para los que no saben de balística, una bala normal atraviesa el cuerpo dejando un orificio de entrada y salida relativamente limpio. Una bala de punta hueca está diseñada para algo mucho más siniestro. Al impactar contra la carne se abre, se expande como una flor de metal afilado, desgarrando tejidos, destrozando órganos y causando hemorragias masivas imposibles de detener. No es una munición para asustar, es una munición para ejecutar. Yolanda jugó con el destino. El 13 de marzo devolvió el arma, quizás en un momento de duda, pero la oscuridad la volvió a llamar. Días después, regresó a la tienda y recuperó el revólver. La trampa estaba lista. Ahora solo necesitaba el cebo para atraer a su presa. A finales de marzo, Yolanda viajó a Monterrey, México, supuestamente para abrir una nueva sucursal de la boutique. Al regresar a Texas, no fue a su casa. Se dirigió a Corpus Christi y se registró en el motel Daisy. Eligió un terreno neutral, un lugar anónimo, un lugar donde nadie la conocía. La noche del 30 de marzo, el teléfono sonó en la casa de los Quintanilla Pérez. Era Yolanda. Su voz al otro lado de la línea sonaba quebrada, aterrorizada, al borde del colapso. Le contó a Selena una historia de terror fabricada. Le dijo que en su viaje a México había sido secuestrada por 2 hombres. Le dijo que la habían golpeado. Y le dijo, llorando, que la habían violado brutalmente. Era la mentira perfecta. Yolanda conocía el corazón de Selena mejor que nadie. Sabía que Selena era incapaz de ignorar el sufrimiento ajeno. Sabía que a pesar de los robos y las mentiras, Selena no dejaría a una mujer sola y violada en un motel de carretera. Selena mordió el anzuelo. Angustiada salió de su casa esa noche, discutiendo con su esposo Chris, quien le rogó que no fuera. Selena llegó al motel, consoló a Yolanda y le prometió que al día siguiente irían al hospital para denunciar la agresión. Yolanda había logrado lo que quería, tener a Selena cerca una vez más. Pero sabía que el reloj de arena se estaba vaciando rápidamente. La mañana siguiente sería el final del juego. Amaneció el viernes 31 de marzo. Selena se levantó temprano. Se puso un traje deportivo color verde esmeralda y una camiseta cómoda. Le dijo a Chris que iba a la oficina de su padre, una mentira piadosa para evitar otra discusión sobre Yolanda. Subió a su camioneta y manejó hacia el Daisy. Llegó a la habitación 158 alrededor de las 9 de la mañana. Yolanda la esperaba. Juntas, se dirigieron a la clínica Doctors Regional Hospital. Lo que sucedió en esa sala de emergencias fue el principio del fin para la coartada de Yolanda. Yolanda le repitió a los médicos la historia de la violación en México. Los médicos la examinaron. Las enfermeras buscaron signos de trauma. Pero la ciencia es fría y objetiva. No había moretones, no había laceraciones, no había evidencia física de violencia sexual. El diagnóstico fue claro. No hubo violación. Cuando la enfermera confrontó a Yolanda con esta realidad, la máscara de la víctima empezó a caerse. Yolanda cambió su versión, titubeó, dijo que quizás solo la habían golpeado. Selena, que estaba allí, escuchando y observando, finalmente entendió. Entendió que todo era una manipulación. Entendió que la mujer que estaba a su lado no era una víctima, sino una mentirosa patológica que estaba jugando con sus sentimientos más nobles para evitar enfrentar la justicia por el robo del dinero. El viaje de regreso desde el hospital hasta el motel debió ser uno de los momentos más tensos en la vida de Selena. El silencio en esa camioneta debió ser ensordecedor. Selena ya no veía a su amiga, veía a una desconocida peligrosa. Llegaron al estacionamiento del Daisy a las 11:30 de la mañana. Faltaban solo 18 minutos para la tragedia.
Selena estacionó la camioneta. Bajaron. Entraron a la habitación 158. Las paredes de ese cuarto barato, con sus colchas de flores y su olor a encierro, se convirtieron en el escenario de la última batalla de la reina. Dentro de esas 4 paredes, la tensión era palpable, casi eléctrica. Según los informes policiales y las reconstrucciones posteriores, la discusión comenzó de inmediato. Selena ya no estaba dispuesta a negociar. Su paciencia, que todos describían como infinita, se había agotado. Exigió los documentos financieros que faltaban, los papeles que probaban el desfalco y que necesitaba urgentemente para sus impuestos. Yolanda, en un último intento de manipulación, le entregó una bolsa de plástico con algunos papeles, pero no estaban todos. Faltaban los estados de cuenta bancarios clave. Yolanda le estaba dando migajas, intentando ganar tiempo, intentando mantener a Selena allí con ella un minuto más. Pero Selena ya había visto suficiente. Fue entonces cuando ocurrió un gesto, un movimiento físico pequeño, pero devastadoramente simbólico, que probablemente fue el detonante final de la furia de Yolanda. Semanas antes, Yolanda le había regalado a Selena un anillo de oro de 14 quilates, con 3 diamantes en cada lado, coronado por un huevo de Fabergé de oro blanco, incrustado con más de 50 diamantes pequeños. Selena amaba ese anillo. Lo usaba como símbolo de su amistad inquebrantable, como un pacto de lealtad entre ambas. Pero en ese momento, dentro de la habitación 158, Selena se quitó el anillo. Se lo quitó del dedo y lo puso sobre la cama, o quizás intentó devolvérselo a Yolanda en la mano. Ese gesto gritaba más fuerte que cualquier insulto. Significaba que el pacto estaba roto. Significaba, se acabó. Ya no eres mi amiga, ya no eres mi madre sustituta, ya no eres nada para mí. Me voy. Yolanda Saldívar, una mujer cuya identidad completa, cuya autoestima y cuyo sentido de poder dependían enteramente de ser la dueña de Selena. Vio cómo su mundo se colapsaba en un segundo. Si Selena salía por esa puerta, Yolanda no solo iría a la cárcel por robo, peor aún para su ego narcisista, volvería a ser nadie. Volvería a ser la enfermera solitaria en un apartamento triste. Selena tomó la bolsa con los papeles, se dio la vuelta, comenzó a caminar hacia la puerta para salir de la habitación y de la vida de Yolanda para siempre. Eran las 11:48 de la mañana. Yolanda metió la mano en su bolso de cuero. Sus dedos tocaron el acero frío del revólver Taurus. No lo pensó, no dudó. La decisión ya estaba tomada desde el momento en que compró esas balas de punta hueca. Sacó el arma. Selena debió escuchar el movimiento, o quizás sintió el cambio en la atmósfera, porque giró la cabeza. Al ver el arma, el terror se apoderó de ella. Gritó. Yolanda le apuntó. Selena, en un acto de puro instinto de supervivencia, intentó huir. Giró sobre sus talones para alcanzar la puerta. Ya no estaba enfrentando a Yolanda, le estaba dando la espalda. Estaba indefensa. Yolanda apretó el gatillo. El estallido fue ensordecedor en el pequeño cuarto. La bala salió del cañón a una velocidad supersónica. Impactó a Selena en la espalda, justo debajo del hombro derecho. Aquí es donde la crueldad de la munición se hizo presente. Al entrar en el cuerpo de Selena, la bala de punta hueca se expandió, creando un canal de destrucción masiva. Atravesó el pulmón derecho, destrozando el tejido vital, y cortó limpiamente la arteria subclavia. Fue una herida catastrófica. La sangre comenzó a brotar a un ritmo alarmante, llenando su cavidad torácica y escapando de su cuerpo. Cualquier otra persona habría caído allí mismo, pero Selena no. Su juventud y su adrenalina le dieron unos minutos prestados. Logró abrir la puerta de la habitación, salió al pasillo exterior, tambaleándose bajo el aire húmedo de Corpus Christi. Se agarraba el pecho con las manos, presionando con fuerza, tratando inútilmente de contener la vida que se le escapaba entre los dedos. Y aquí, los testigos presenciales relatan el detalle más escalofriante de toda esta tragedia. El detalle que destruye por completo la teoría del accidente que la defensa de Yolanda intentaría vender después. Yolanda Saldívar no corrió a ayudar a su amiga herida, no llamó al 911 gritando desesperada. Yolanda salió a la puerta de la habitación, con el arma humeante todavía en la mano, y le gritó a la espalda de la mujer que se moría: ¡Perra! Esa fue la despedida de Yolanda, un insulto final. Luego, con una calma psicopática que hiela la sangre, Yolanda volvió a entrar a la habitación, tomó su cartera y las llaves de su camioneta y salió caminando, dejando a Selena a su suerte. Selena estaba sola, herida de muerte.
Tenía que llegar a la recepción. Tenía que pedir ayuda. Corrió. Fueron aproximadamente 116 metros, unos 390 pies, desde la habitación 158 hasta el lobby principal del motel. Un atleta olímpico corre esa distancia en 10 o 12 segundos. Para Selena, con un pulmón colapsado y perdiendo litros de sangre por segundo, debió sentirse como una eternidad, como correr bajo el agua. Dejó un rastro de sangre roja y brillante sobre el concreto gris del estacionamiento y la acera. Un camino macabro que marcaba su vía crucis final. Pasó junto a la piscina vacía. Pasó junto a los carritos de limpieza. Los empleados de mantenimiento, Trinidad Espinosa y Norma Martínez, escucharon el disparo y vieron a Selena correr. Vieron la sangre empapando su traje deportivo verde. Se quedaron paralizados por el horror, incapaces de procesar lo que veían. Selena llegó a la puerta de cristal del lobby. La empujó con sus últimas fuerzas. Entró. La recepcionista, Shauna Vela, levantó la vista de su escritorio y vio una escena sacada de una pesadilla. Selena Quintanilla, la estrella vibrante que veía en televisión, estaba frente a ella, pálida como un fantasma, cubierta de sangre desde el pecho hasta las rodillas. Selena gritó: «¡Cierra la puerta! ¡Me va a disparar otra vez!». El terror en su voz era absoluto. No temía morir, temía que Yolanda viniera a rematarla. Sus piernas finalmente fallaron. Selena se desplomó en el piso del lobby. Shauna corrió hacia ella, tomó el teléfono y marcó el 911 con manos temblorosas. Mientras esperaba que la operadora contestara, Shauna se arrodilló junto a Selena, tratando de consolarla. Le preguntó: «¿Quién te hizo esto?». Selena tenía los ojos vidriosos. Su cerebro se estaba apagando por la falta de oxígeno. Su visión se estaba nublando. Pero sabía que tenía que decirlo. Tenía que dejar testimonio. Con su último aliento, reuniendo la poca fuerza que le quedaba en sus cuerdas vocales, susurró las palabras que resolverían su propio asesinato antes de que la policía llegara. «Yolanda, habitación 158». Luego, el silencio. Selena soltó el vaso de agua que alguien le había intentado dar. Sus ojos se fijaron en el vacío. Perdió el conocimiento. La ambulancia llegó en menos de 2 minutos. Los paramédicos encontraron a una joven clínicamente muerta. No respiraba. No tenía pulso. Su piel estaba fría y pálida por la pérdida masiva de sangre. Pero no se rindieron. Iniciaron lo que en medicina se llama un código azul. La cargaron en la camilla, le insertaron vías intravenosas y aceleraron hacia el Corpus Christi Memorial Hospital, haciendo sonar las sirenas para abrirse paso entre el tráfico del mediodía. Llegaron a la sala de urgencias a las 12 en punto. El equipo de trauma, liderado por el eminente cirujano cardiovascular Dr. Louis Elkins, estaba listo para recibirla. Pero cuando cortaron la ropa de Selena para examinar la herida, un silencio pesado cayó sobre la sala de operaciones. La devastación interna era total. La arteria subclavia derecha estaba completamente destrozada. Selena había perdido prácticamente toda su sangre en el estacionamiento del motel. Clínicamente, su cuerpo estaba vacío. El Dr. Elkins, negándose a aceptar la derrota, tomó una decisión desesperada y heroica. Abrió el pecho de Selena allí mismo, separó las costillas. Con sus propias manos enguantadas, tomó el corazón de la cantante, un corazón que horas antes latía lleno de sueños y música, y comenzó a masajearlo rítmicamente. Intentaba bombear manualmente la poca vida que quedaba hacia su cerebro. Le transfundieron litros y litros de sangre, tratando de reemplazar lo que la bala de Yolanda le había robado. Fue una batalla feroz entre la ciencia y la muerte. Durante 50 minutos, Los médicos lucharon, querían salvarla a toda costa, no solo porque era famosa, sino porque era una niña de 23 años con toda la vida por delante. Pero el daño era irreversible. La bala de punta hueca había cumplido su propósito macabro con una eficiencia aterradora. A la 1:05 de la tarde, el Dr. Elkins se detuvo. Miró el monitor cardíaco, que mostraba una línea plana inquebrantable. Miró a su equipo, cubierto de sudor y sangre, y pronunció las palabras que nadie quería escuchar. Hora de la muerte, 13:05. En ese segundo, el mundo cambió. Afuera del hospital, los rumores ya habían atraído a una multitud de fans y periodistas. Cuando se anunció la noticia oficial, se escuchó un grito colectivo de dolor que recorrió todo Texas y cruzó la frontera hacia México. Selena Quintanilla Pérez había muerto.
Pero mientras el mundo lloraba, la asesina seguía libre. O al menos eso creía ella. Yolanda Saldívar no había huido a México. Intentó escapar en su camioneta GMC roja, pero la policía de Corpus Christi reaccionó con una velocidad impresionante. Un oficial vio la camioneta saliendo del estacionamiento del Days Inn y le bloqueó el paso con su patrulla. Yolanda frenó de golpe. Miró por el retrovisor y vio más luces azules y rojas acercándose. Se vio rodeada. Lo que siguió fue un espectáculo grotesco y mediático que duró 9 horas y media, manteniendo a todo el país pegado a sus televisores. Yolanda se encerró en la camioneta. Sacó el revólver 38, el mismo que todavía tenía el calor de la vida de Selena en su cañón, y se lo puso en la sien derecha. Comenzó a gritar que se iba a matar. El FBI y el equipo SWAT llegaron al lugar. Los francotiradores tomaron posiciones en los techos del motel y en los negocios cercanos. Todos tenían a Yolanda en la mira telescópica, pero la orden era clara: no disparen. Querían capturarla viva. Querían justicia, no otro cadáver en el estacionamiento. Larry Young, un negociador experto de la policía, fue el encargado de hablar con ella. Durante horas, bajo el sol abrasador de Texas que calentaba el metal de la camioneta, Larry intentó convencerla de que se rindiera. Yolanda mostraba su verdadera cara en esas conversaciones. Las grabaciones de esas 9 horas son públicas hoy en día, y escucharlas es asomarse al abismo de una mente narcisista. Yolanda no lloraba por Selena. No mostraba remordimiento por haber apagado la vida de su mejor amiga. Lloraba por ella misma. Lloraba por su reputación. «Mírenme», gritaba a la radio con voz histérica. «Soy un monstruo. Mi papá me va a odiar. Nadie me va a querer». En un momento delirante, preguntó qué estaban diciendo de ella en las noticias. Yolanda estaba disfrutando, de una manera retorcida y enferma, de ser el centro de atención. La mujer invisible, la enfermera gris que nadie notaba, ahora tenía helicópteros de cadenas nacionales transmitiendo cada uno de sus movimientos en vivo para todo Estados Unidos. A medida que caía la noche y la temperatura bajaba, el cansancio y la sed empezaron a vencerla. A las 9:30 de la noche, después de casi 10 horas de asedio, la puerta de la camioneta se abrió lentamente. Yolanda salió. Llevaba el arma en la mano, pero apuntando al cielo. Estaba envuelta en una toalla, temblando. Se veía pequeña, patética, despojada de todo poder. Dejó el revólver en el piso del vehículo y levantó las manos. La policía se abalanzó sobre ella con una fuerza contenida. La tiraron al asfalto caliente. Mientras le ponían las esposas de metal, Yolanda no pidió perdón. Solo miró a las cámaras que destellaban a lo lejos. Su acto final había terminado. En ese momento, Yolanda Saldívar se convirtió oficialmente en la mujer más odiada de la historia de la cultura latina. El juicio comenzó en octubre de 1995 en Houston, Texas. Fue un circo mediático, comparable al de O.J. Simpson. La defensa de Yolanda, pagada paradójicamente con el dinero que le había robado a la familia Quintanilla, intentó vender al jurado una historia imposible. Dijeron que el arma era defectuosa. Dijeron que Yolanda quería suicidarse y que al intentar detenerla, Selena provocó el disparo accidentalmente. Intentaron pintar a Yolanda como una víctima incomprendida. Pero la fiscalía tenía la verdad de su lado. Los expertos en balística testificaron que el revólver Taurus requiere una presión considerable de 11 libras en el gatillo para disparar. Esa arma no se dispara sola por un movimiento brusco. Hay que querer disparar. Hay que tener la intención de matar. Además, la bala entró por la espalda, probando que Selena huía de ella, no forcejeaba con ella. Y sobre todo, estaba la voz de la propia Selena desde la tumba. El testimonio de la recepcionista fue el clavo final en el ataúd de la defensa. Selena no gritó, «¡Ayuda! Fue un accidente». Gritó el nombre de su asesina con su último aliento. El jurado, compuesto por hombres y mujeres que habían visto la evidencia del horror, tardó menos de 2 horas en deliberar. El veredicto fue unánime y contundente: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia: cadena perpetua. Yolanda fue enviada a la prisión de Mountain View en Gatesville, Texas. Allí vive hasta el día de hoy, aislada en una celda individual durante 23 horas al día. No está aislada como castigo adicional, sino por su propia protección. Las otras reclusas,
muchas de ellas latinas que crecieron escuchando Como la flor y Amor prohibido, han puesto precio a su cabeza. Yolanda Saldívar es la prisionera más odiada del sistema penitenciario de Texas. Pero aquí es donde esta historia deja de ser un recuerdo doloroso del pasado y se convierte en una amenaza real y presente. Cuando Yolanda fue sentenciada en 1995, la ley del estado de Texas dictaba que cualquier condenado a cadena perpetua podía solicitar libertad condicional después de cumplir 30 años de sentencia efectiva. Hagan las cuentas conmigo. 1995, más 30 años, nos lleva exactamente a este momento. El año 2025. Sí, han escuchado bien. Este año, Yolanda Saldívar es legalmente elegible para pedir su libertad condicional. Desde su celda, Yolanda ha empezado a hablar de nuevo. Ha dado entrevistas a medios internacionales. Insiste, con una arrogancia que desafía el paso del tiempo, en que tiene nuevas pruebas que la exoneran. Dice que tiene secretos de Selena que nunca reveló por respeto, pero que ahora está dispuesta a contar para ganar su libertad. Dice que su condena fue injusta. Dice que ya pagó su deuda con la sociedad. La familia Quintanilla está aterrorizada ante esta posibilidad. Los fans están furiosos. La sola idea de ver a Yolanda Saldívar caminando libre por las calles, escribiendo libros sobre su crimen, dando conferencias y lucrando con la muerte de Selena, es una herida abierta que amenaza con sangrar de nuevo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿permitirá el sistema de justicia de Texas que la asesina más famosa de la década salga a la calle? ¿O la presión pública la mantendrá encerrada hasta su último suspiro? Si vas hoy a Corpus Christi, al número 901 de Navigation Boulevard, el motel sigue ahí. Ahora se llama Red Roof Inn. Intentaron borrar la historia para alejar a los curiosos y a los fantasmas. Cambiaron la pintura de las paredes. Cambiaron las alfombras manchadas de sangre. Incluso cambiaron la numeración de las habitaciones para que nadie supiera cuál era el escenario exacto del crimen. La habitación 158 ya no existe con ese número en la puerta. Pero la energía de una tragedia así no se borra con una capa de pintura barata. Los huéspedes que se han alojado en esa sección del segundo piso aseguran que se siente un frío extraño, antinatural. Dicen que se escuchan pasos apresurados en el pasillo cuando no hay nadie. Dicen que hay una tristeza que te oprime el pecho y te dificulta respirar. Es como si el eco de esos últimos momentos de pánico todavía resonara en las paredes. Selena Quintanilla murió defendiendo su dignidad. Murió porque confió demasiado en la bondad de las personas. Murió porque creyó que su luz podía iluminar incluso la oscuridad de una mente enferma y envidiosa como la de Yolanda. Su cuerpo descansa en el Seaside Memorial Park, bajo una lápida sencilla que siempre, sin excepción, está cubierta de rosas blancas frescas que le llevan sus admiradores de todo el mundo. Su música sigue sonando en bodas, en fiestas y en radios desde Los Ángeles hasta Buenos Aires. Selena vive en cada nota, en cada baile. Yolanda Saldívar, en cambio, puede que salga libre en 2025. Puede que camine bajo el sol de nuevo. Pero nunca será realmente libre. Llevará para siempre la marca de su pecado. Será, hasta el fin de los tiempos, la mujer que mató a la flor más bella de Texas. Selena vive. Yolanda solo existe en la sombra de su propia maldad.